Solo al amor quiero escuchar, siempre en amor quiero pensar, en todo lo que mire, tu amor quiero mirar. Y algún sacerdote le habrá dicho con razón, como Jesús te dice a ti, que el vivir en la divina voluntad es participar en las operaciones ad intra. Y Luisa, compungida, porque era muy humilde, en vez de tomar una actitud dura y contrariar al sacerdote, pues empezó a pensar, pues es cierto, ¿cómo es posible que la criatura pueda llegar a tanto? Y en su coloquio con Jesús, me imagino yo que en el siguiente, le contó a Jesús lo que estaba pasando y el Señor le dice, pues sí, la criatura está llamada a llegar a tanto y es más. Era la vocación inicial de la criatura, participar en los modos ad intra, es decir, en lo que la Trinidad hace dentro de sí misma. Y en esta participación, la criatura adquiere la plenitud de su imagen y de su semejanza. Y el Señor le dice, alrededor de los volúmenes 30, le dice, si no, ¿en qué consistiría aquello que dice la palabra? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué pudiera hacer a la criatura semejante sino participar de nuestra misma esencia, del poder que tenemos nosotros para hacer las cosas al modo divino, en un solo acto, sin necesidad de actos subsiguientes? Por eso, esa llamada operativa, porque este taller se trata de que tomemos conciencia en primer lugar que la vida en el divino querer por ser vida es algo operativo, algo que tiene una dinamis propia, algo que invita a la criatura a unirse, a participar, pero que por participar se le otorga como un don en su propia realidad personal. ¿No nos dice acaso el bautismo? Estamos invitados, y eso lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, estamos invitados a participar de la naturaleza divina por el don del bautismo. Entonces, ¿por qué extrañarnos que aquellos que hemos sido elevados a una vocación sobrenatural, como dice el mismo Catecismo, ahora nos diga Dios, pues en esta vocación, más que angélica, en esta vocación bautismal, yo desarrollo un don maravilloso, y es que ustedes que ya por el bautismo participan de la naturaleza divina, ahora pueden hacer lo que yo en mi naturaleza divina hago. Y esos son los modos divinos, es decir, la criatura es sumergida en la dinámica como Dios opera dentro de sí. Por eso el que guste puede leer en voz alta el primer párrafo, por favor, el primer párrafo. Se trata de todas las formas como Dios es operativo en sí mismo, en las relaciones ad intra de la Santísima Trinidad, en lo que respecta a cómo su fiat opera dentro del mismo Dios en su acto único. Pero también este concepto alude a las características o virtudes que es la forma como el libro del cielo llama al conjunto de estas y que el divino querer posee en sí mismo, y con ellas hace participativa a la criatura de su divino obrar. Fíjense que el título era Modos Divinos en Dios. El concepto que tratamos de desarrollar ahí pues de una manera corta, ¿verdad? Porque pudiéramos hablar mucho más, pero para tener un punto de partida. Los modos divinos lo hemos dividido en dos partes, o es como las dos caras de una sola moneda. Modos divinos en Dios y modos divinos en la criatura. Yo quiero, por favor, Mario, que repitamos la lectura y vayamos subrayando lo que nos llama la atención, subrayando mentalmente, por supuesto, y si surge alguna pregunta o algún comentario, porque este punto de partida es muy importante para lo que vamos a ir entendiendo en este taller. Así que vamos a repetir modos divinos en Dios, es decir, desde el libro del cielo. ¿De qué se trata esto de los modos divinos? Se trata
de todas las formas como Dios es operativo en sí mismo, en las relaciones ad intra de la Santísima Trinidad, en lo que respecta a cómo su fiat opera dentro del mismo Dios en su acto único. Pero también este concepto alude a las características o virtudes que es la forma como el libro del cielo llama al conjunto de estas y que el divino querer posee en sí mismo, y con ellas hace participativa a la criatura de su divino obrar. ¿Qué les llama la atención de ese concepto? ¿Qué cosas no entienden? Lo que yo entiendo es que hay una actividad ad intra de la Santísima Trinidad de siempre, ¿cierto? Es propia de ellos. Y hago una pregunta de una vez, porque muy bueno el comentario. En esa operación ad intra, es decir, en esa dinámica de relaciones de la Trinidad dentro de sí, es decir, cómo se relacionan Padre, Hijo y Espíritu Santo y cómo actúan, ¿hacía falta la criatura humana? Sí. No, como necesidad, no. ¿Como necesidad? No, pero como querer Ajá. intencional de la divina, Voluntad. de la Santísima Trinidad, sí. Ellos querían participarla. Pero entonces no Pero había como necesidad. necesidad ad intra, no. Muy bien. Están completos en sí mismos. Estamos claros entonces que la Trinidad no necesitaba ninguna criatura dentro de sí, porque sus modos divinos necesitaban complementarse con alguien fuera de sí. Estamos claros en eso, ¿verdad? La Trinidad se basta a sí misma. Se basta a sí misma. La Trinidad no necesita que haya una criatura dentro de ella haciendo lo que ella hace. No lo necesita. Lo primero que vamos a determinar en este concepto, y cupo muy bien en el comentario de Gabriel, y perdón que corte, pero es que no lo podemos dejar escapar. Estos modos divinos que se nos dan graciosamente, es decir, desde el punto de vista de la gracia, y por lo tanto, por ser gracia, son gratuitos, no tienen forma de ser comprados, son pura participación, no son una necesidad de Dios. Entonces, si Dios no nos necesita dentro de su querer, haciendo lo que Él hace, ¿por qué crea la criatura y por qué la llama a tan alto puesto? Vamos a dejar esa pregunta en el aire y vamos a seguir con la pequeña discusión que hemos abierto. ¿Qué otra cosa les llama la atención de este texto? A mí lo que me llama la atención es que no sabíamos nada de cómo funcionaba ad intra, creo, en la relación con la Santísima Trinidad, y que ahora Jesús nos quiere participar de cómo ellos operan. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa? No sé, a mí me llama la atención, dice, lo que respecta a cómo Sofía opera dentro del mismo Dios en su acto único, como si tuviera vida propia, fuera, frente a Dios, ¿no? Dentro de Dios. El querer divino, esa vida propia, es en sí lo que es la divina voluntad. Fíjense, esa es una pregunta que los estudiosos de divina voluntad siempre se hacen. De alguna manera, yo he escuchado comentarios a lo largo de muchos años, como casi que la divina voluntad pareciera que es como una cuarta divina persona, como una cuarta hipóstasis. Entonces, eso lo han planteado, digamos, temáticamente. Y es tanto lo que Jesús dispone a través del libro del cielo al alma y a nuestro conocimiento, a entender sobre la divina voluntad, que pudiéramos caer en la tentación de decir que la divina voluntad es como una persona divina más, como algo agente en Dios que es capaz de estar de alguna manera individualizado, fuera de las divinas personas, o como una más. Pero este mito se rompe fácilmente por el mismo libro del cielo, porque dice el libro del cielo, y lo estaba leyendo el otro día, no me acuerdo, pero dice exactamente en uno de los capítulos, la divina voluntad soy yo.
y lo dice en varios capítulos. Pero lo que dice Jesús de sí es atribuible a las otras dos personas. Es decir, cuando Jesús dice, yo soy la misma divina voluntad, el Padre también puede decir, yo soy la misma divina voluntad. Y el Espíritu Santo puede decir, yo soy la misma divina voluntad. Pero Padre, perdona que le interrumpa, entonces, ¿podemos decir que la divina voluntad es la Santísima Trinidad? ¿Qué creen? El Vamos modo- a desmenuzar. Es el modo que opera El modo operativo. de la Trinidad. Pero, Es vida, también es vida. Es. Muy bien. Es la unidad de la Trinidad, diría yo, creo. Lo que pasa es que el acto conlleva la vida. Es parte de La lo operación, el acto en sí conlleva el ser. Muy bien. Es decir, la vida es un acto y ese acto conlleva el ser. El acto indica que el ser existe, está en existencia. Muy bien. Por ahí va la cosa, a ver. La potencia que tiene la Trinidad sería eso. La vida, Para potencia, obrar, para obrar. claro, eso es la línea Gabriela. Muy bien, ¿qué más? Yo creo que con la Santísima Trinidad pero Jesús dice que la divina voluntad es más que Él. Entonces, es más que la Santísima Trinidad. No, es más que, no, él dice lo que dice en el libro del cielo, mi divina voluntad desborda mi humanidad. O sea, A Jesús encarnado. vale. No al Eso, verbo. por eso Ajá. la divina voluntad. Sí, sí, sí. Porque la divina voluntad es la Claro, divinidad. porque él dice, mi humanidad estaba restringida al tiempo y al espacio. Y dice, yo hubiera sido solo un gran santo si no hubiera poseído el acto eterno de mi voluntad, lo dice en un capítulo específico. Mi humanidad santísima hubiera hecho un bien parcial a una generación, a un grupo humano, pero como yo soy Dios y poseo en mí la cualidad de la divinidad, que es mi voluntad se extendía en todas las generaciones, atrás mío, por delante mío, en mi época, y mis actos cubrían los de todas las criaturas. Y ese es precisamente el obrar divino, y era lo que no se conocía de la humanidad del Señor, que nosotros ahora podemos entrar en el ámbito interior de la persona divina de Jesús y copiar sus modos íntimos, que era esa santidad divina que no se conocía. Pero en ese sentido, la humanidad del Señor era desbordada por su misma voluntad, porque claro, si no, estaríamos hablando de que la divina voluntad está restringida a una época, a un tiempo y a un espacio, y eso es imposible. La divina voluntad está en Dios, y está igual en el Verbo, y está igual en el Padre, y está igual en el Espíritu Santo. Muy bien, bien interesante los comentarios. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra cosa nos suscita ese concepto que aparece ahí? ¿Qué otra cosa subrayamos? Las virtudes son como las beatitudes o los atributos. Muy bien. A ver, todos ustedes han leído, yo no sé qué pasó aquí, que solo lo sé, ver la divina voluntad en estos modos ad intra, que ocupa en la Trinidad misma su voluntad. ¿Qué puesto ocupa? ¿Qué es la voluntad divina dentro de la Trinidad? Vamos a seguir comentando, vamos a seguir subrayando mentalmente ese tema. ¿Qué otras cosas le llaman la atención? Vamos a hacer la pregunta de esta manera. Todos ustedes, como han leído ya el libro del cielo en diferentes estadios, habrán leído en los textos que de repente Jesús le dice, porque mi voluntad tiene la virtud conquistante, porque mi voluntad tiene la virtud operativa, porque mi voluntad tiene la virtud multiplicadora, porque mi voluntad tiene la virtud suplicante, porque mi voluntad tiene la virtud orante, porque mi voluntad tiene la virtud conquistante. Y si nos pusiéramos a nombrar, yo creo que más o menos se pueden nombrar hasta 40 virtudes. No, es mucho, pero vamos a poner unas 30 virtudes. Lo que pasa es que nunca las he contabilizado, pero yo creo que más o menos unas 30 virtudes aparecen en el libro del cielo. Entonces, cuando Jesús le dice a Luisa, mi voluntad tiene esta virtud, ¿eso a qué se refiere? Por lo que ustedes han leído, ¿de qué se tratará estas virtudes?
¿Qué es lo que hace la virtud en el libro del cielo? ¿A qué alude? Son sus Al atributos. ser divino. Pero no es atributos. ¿Al ser divino o a la divina voluntad? Son atributos de la divina voluntad. Son atributos de la divina voluntad. Por eso es que aquí dice características o virtudes, que es la forma como el libro del cielo llama al conjunto de estas, es decir, la palabra virtudes, y que es lo que el divino querer posee en sí mismo. Pero que a la vez estas virtudes son las que posibilitan que la criatura se haga operativa en la misma divina voluntad. Pero eso ya es el siguiente concepto, no vamos a pasar ahí hasta no discernir un poco qué es la divina voluntad dentro de Dios. Si hubieran leído los 36 volúmenes, tendrían claro 2 o 3 capítulos donde Jesús le dice explícitamente a Luisa que es la divina voluntad dentro de sí mismo. Pero no importa, aunque no lo hayamos leído, podemos discernir de manera muy interesante, porque de verdad es una grande pregunta en el mundo de la divina voluntad. ¿Es casi este querer santo de Dios como otra divina persona? ¿O la divina voluntad es solamente un algo operativo en Dios? Es un algo operativo en Dios. La divina voluntad se restringirá solamente a lo que Dios obra, es decir, Dios hace la creación, Dios se manda a sí mismo y efectúa la redención, Dios se manda a sí mismo y el Espíritu Santo opera la santificación de los fieles en los sacramentos, en las gracias, en los carismas, en los dones, dando el tercer fiel. Son solamente una sucesión de actos, uno al lado del otro, que en realidad son uno solo y son divina voluntad. O la divina voluntad en Dios es algo más que un acto, que son muchos actos al mismo tiempo siendo uno solo. ¿Será algo más que un acto? Es más que un acto porque contiene. Es su esencia, es el amor. Afecta a la voluntad Es de todo Dios. lo que desborda de él. Ya habrán leído, porque eso aparece en los primeros volúmenes, ya habrán leído que el libro del cielo dice que la divina voluntad es como el centro de una rueda. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Y en esa rueda están unidos, como ¿cómo se le llama esto? Radios. Los radios, están unidos una infinidad de radios. Y el Señor le dice a Luisa que todos sus atributos tienen por centro y están unidos, y todo gira, toda la vida divina gira en torno a este querer santo. Sus mismas cualidades o atributos giran y tienen por vida su mismo querer santo. Y muy bien, como se decía por aquí, la palabra divina voluntad siempre está ligado al concepto de vida. La palabra divina voluntad siempre está ligado en el libro del cielo al concepto de vida. Y una vida que no está estática, sino que siendo un acto solo, hace todo. Y lo hace continuamente. Y este actuar continuo, sin principio ni fin, es una decisión de la Trinidad. Es como si hubiera en la Trinidad, por decirlo así, para diferenciar un primer momento intelectivo, racional, en que la criatura dice, quiero esto, pero apenas la Trinidad dice, quiero esto, pero apenas la Trinidad dice, quiero esto, ya está hecho. Hay como un primer momento intelectual de la Trinidad y se hace operativo de inmediato. Pero esto que les dice a ustedes precisamente, y extrapólenlo a la vida de la persona. Uno primero piensa las cosas y después las elabora. Yo, para hacer este ordenador, tuve que diseñarlo, papel y lápiz, sentarme y decir cómo voy a colocar la pantalla, las teclas. Una vez que lo tenía diseñado, busqué las piezas adecuadas, lo elaboré y aquí está, un acto completo y funcional. En Dios no hay que hacer una sucesión de actos para hacer un ordenador. En Dios ¿qué debería ser? Pero es como si hubiera, entre comillas, 2 momentos para diferenciar. Ahora, la pregunta es, si la divina voluntad está metida en ese acto intelectual de Dios, de querer algo, de desearlo, y al mismo tiempo lo hace, y al mismo tiempo lo sostiene, y al mismo tiempo le da vida,
Y lo que Dios le comunica a este ordenador para que tenga vida es su misma voluntad. Porque no le comunica otra cosa. ¿Qué es lo que le comunica para que sea vida suya? Su voluntad. Su misma voluntad. Entonces, si Dios, para que algo sea en Él y tenga vida en Él y permanezca en Él, le comunica su misma voluntad, ¿qué será la voluntad en Dios? Su vida. Dios mismo. Dios mismo. Las dos cosas que acaban de decir, su vida y por lo tanto Dios mismo. O sea que el acto único no es una cosa estática. Y por lo tanto Dios mismo. Dios mismo. Es una cosa, Su vida. el acto único es permanente, no es estático. No fue, es permanente, está haciendo en ese momento. Claro. Muy bien, listo. Entonces, dos cosas fundamentales. Lo primero que es la vida de Dios y lo otro que habíamos dicho es Dios mismo. Dios mismo. Pero ahora viene la pregunta, ¿Dios solamente es voluntad? O sea que su voluntad no es, o vamos a plantearlo así, Dios no es solo voluntad, obviamente, pero en Dios, y lo dice el volumen 29, en Dios la voluntad, le dice Jesús a Luisa, es mi parte esencial. En Dios mi voluntad es la parte esencial, es la parte central de Dios. Porque es que en la criatura, en el alma humana, la voluntad es... Pasa por aquí. ¿Esto quieres? Boli. En Dios, la divina voluntad es parte esencial, es la vida misma, es central, es lo que le da consistencia, unidad a todo el ser divino. De alguna manera es la vinculación de las divinas personas, pero también lo es el amor, porque en Dios el amor es uno solo, el amor divino. En Dios es una sola voluntad. En Dios es un solo proyecto, a pesar que son tres personas distintas. Pero de todas estas cosas que hemos nombrado, y pudiéramos hacer el listado de sus atributos, Dios es omnividente, es omnisciente, es omnipotente. Dios es divino, es la divinidad misma, y no hay otra divinidad fuera de Él. Y estas cosas que son atribuibles a las tres divinas personas, sin embargo, ninguna de ellas es la vida misma de Dios. Y el gran avance del concepto sobre la divina voluntad en lo que la Iglesia conoce es que nos hemos acercado a comprender la voluntad divina como el movimiento vital y central de Dios. Es como la portadora de la misma sustancia de Dios. Por eso es que el libro del cielo muchísimas veces repite, mi voluntad es la portadora de la vida divina. ¿Qué es la vida divina? Es la existencia de un Dios vivo. La vida divina es la existencia del Dios vivo. El Dios que existe único para siempre y desde siempre. Es la misma vida de un Dios personal. Es una existencia personal. Es un Dios que tiene consistencia propia. Una esencialidad que no es transmutable, no es transferible y que es en sí misma. Esa esencialidad divina del único Dios por el que todo vive, por el que todo existe, esa esencialidad misma es como contenida y además comunicada por la divina voluntad. Es como si la divina voluntad fuera el recipiente donde la misma vida divina de Dios existe y se hace una sola cosa con ella.
Por eso es que el Señor le repite muchas veces a Luisa: mi voluntad es vida y es la portadora de mi vida divina a la criatura. Y en sí mismo, obviamente, porque si es la portadora de la vida divina a la criatura es porque la porta en Dios mismo, en el centro mismo de Dios. Entonces vemos este juego de conceptos que son muy importantes para entender. Ustedes dirán, si venimos a hablar de una cosa tan práctica sobre cómo vivir en la divina voluntad, ¿por qué tenemos que entender o tratar, verdad, muy rápidamente? Porque de esto podríamos hablar mucho más y más profundo, pero precisamente para no detenernos tanto, pero sí tener la idea de que los modos divinos primero preexisten y son parte esencial de la divina voluntad en Dios mismo. Los modos divinos, por ser divinos, son de Dios y solo son atribuibles a Dios. Y es grande gracia, infinita gracia, inmensa bondad de nuestro Dios que tanto nos ama, decirle a la criatura: te elevo a participar en lo que es mío propio, en lo que son mis modos de como yo, Dios, obro dentro de mí por virtud de mi misma voluntad. Entonces, estamos entendiendo también que esta divina voluntad, es decir, este modo divino como Dios obra, posee en sí una suerte de virtudes. La divina voluntad es esto, es lo otro. Después nombraremos las virtudes que posee el querer santo de Dios, no nos vamos a adelantar. Y estas virtudes, estas características del querer divino, que es un gran regalo que nos indica el libro del cielo, porque ¿quién conocía a la divina voluntad? ¿Qué santo, por más santo que fuera, pudiera decir: el divino querer posee estas cualidades o virtudes? Ninguno. Hasta ahora la Iglesia posee en su haber el grande tesoro de la divina voluntad, que haciéndola el alma se santifica, que el Evangelio es la misma voluntad de Dios que se nos ha expresado para salvarnos, para poseer en nosotros la gracia santificante. Pero esta vida evangélica que ya posee la Iglesia quiere dar un fruto precioso. La redención quiere dar un fruto precioso, que la criatura sea acepta, que comprenda el tesoro, como dice San Pablo, inestimable de la divina voluntad, y sea elevada a la participación de la voluntad misma de Dios en cuanto a cómo es dentro de Dios, en cuanto a cómo es dentro de Dios. Y eso lo veíamos un poco en el taller pasado. En una de las diapositivas electrónicas contemplábamos todo lo que la Iglesia conocía de divina voluntad. Pero esta forma de cómo la divina voluntad es en sí misma, cómo es atribuible en sí misma, cómo la podemos diferenciar. Diferenciar significa que yo puedo agarrar un objeto y decir: este vaso pues es de vidrio, tiene aristas en su base. Ahora tiene gotas porque contenía agua, tiene un grosor de 2 milímetros. Y así, diferenciar un objeto significa que yo puedo tomar y atribuirlo. Pues la divina voluntad, la Iglesia no la podía atribuir, porque no le conocía dentro de Dios, allá arriba en el cielo, cuáles eran la suerte de sus virtudes o cualidades. Y ese es el plus, es el avance que el libro del cielo le otorga a la Iglesia, y con esto se cumple la palabra de Dios. Porque si no, el libro del cielo no tendría sentido si de alguna manera no cumple la palabra de Dios. Y en esto San Pablo nos dice, y el mismo Jesús, parafraseando o juntando ambos textos, el Espíritu Santo os conducirá a la verdad plena. Y dice San Pablo, es por calentura, al pleno conocimiento de la voluntad de Dios, al pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, si yo no entiendo mal, estamos comprendiendo lo que Dios ha querido revelarnos de sí mismo, de su esencia, ¿no? En su voluntad, en el misterio de su voluntad. En el misterio de su voluntad. Porque ya la Iglesia conocía muchas cosas de Dios mismo. Eso que les nombré hace un rato, que Dios era omnisciente, omnividente, omnipotente. Por ejemplo, con Faustina hemos entendido, que ya lo entendían los padres de la Iglesia,
pero ahora como que se ha multiplicado y se ha hecho como más cercano y más a la mano el conocimiento que entre todos los atributos de Dios, pues la misericordia es el que atañe de una manera especial a la vida de la criatura. Entonces la Iglesia, en la medida en que avanzan las épocas del Espíritu, le va diciendo a la Iglesia, va cumpliendo la palabra de Dios. El fenómeno, por ejemplo, de Faustina es cómo el Espíritu Santo va haciendo avanzar a la Iglesia en la comprensión de lo que la Iglesia ya conoce, pero que necesita desarrollarse, y Dios quiere que se desarrolle para el bien de los fieles y para el pleno cumplimiento de su voluntad. Y el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que lleguen a un conocimiento perfecto de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos permiten todos estos grandes santos que ha suscitado el Espíritu Santo a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia? Pues ir comprendiendo el tesoro de la inextinguible y grande gracia que en Cristo hemos recibido y que se nos va develando a lo largo del tiempo a través del magisterio contenido, o sea, refrendado por la tradición, y que a través de la santidad de la Iglesia pues luce con un esplendor especial. Así que, mis queridos hermanos, estamos y ya al final de los tiempos, y Jesús se lo dice a Luis, se lo nombrábamos en el otro taller, yo he querido dejar el don más grande para los tiempos más difíciles y para el final de los tiempos. Porque era voluntad de Dios que las últimas criaturas de la historia, como de manera retrospectiva, cubrieran la historia de la Iglesia y del mundo hasta el principio del tiempo. Es como, ¿verdad?, como esa obra ingeniosa, arquitectónica, que a Dios le encanta hacer. Los tesoros más grandes del conocimiento de Dios, primero porque estamos al final de los tiempos y estaba reservado para el final de los tiempos los grandes tesoros de Dios, porque ahora se nos ha dado a través del Verbo. En Cristo hemos recibido toda clase de bienes espirituales y celestiales. Es una mesa servida, un banquete que en la misma humanidad de Cristo es inmenso, y que todavía la Iglesia come y se nutre y come y se nutre, y cuando mastica un poco se da cuenta que le quedan 1000 platillos más por probar. Así es la mesa servida, como lo narra el libro del Apocalipsis, en el Verbo encarnado. En Él hemos recibido todo conocimiento y por la acción del Espíritu vamos penetrando en ese conocimiento eterno. Y Padre, ha dicho que la divina voluntad sería como el receptáculo de la vida de Dios, ¿no? De la vida divina de Dios. Sí, es que eso lo dice el libro del cielo. El libro del cielo dice, es la portadora de mi vida divina. Ahora, la divina voluntad es Dios mismo. Y esa vida, pero a la vez no es Dios. Dios. Exacto, eso es lo que yo quería repetir. Claro, es que hacia ahí vamos. Es Dios decir, no se agota en su voluntad. Claro, porque si dijéramos la divina voluntad es Dios, entonces Dios solo sería voluntad, ¿no? ¿Y qué más? Inteligencia. Ajá, también Dios tiene inteligencia. Amor. Claro. Eso. Entonces fíjense, pero de todas las cosas de lo que Dios es y posee y tiene como en su estructura de Dios, para entendernos, la divina voluntad es el órgano central. Está en el centro de Dios. Si Dios es una circunferencia, la divina voluntad está en el centro y moviliza la dinámica de Dios mismo. Es como el centro mismo de la misma vida divina de Dios. O sea que la divina voluntad... El centro de la vida. Eso, la divina voluntad... Es el motor. Sí, ahora viene esto que es bien importante entenderlo. La divina voluntad es lo que hace que Dios sea Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es el único ser que se autodetermina. Dios es el único ser que se autodetermina. Es decir, Dios es el único ser que dice, yo quiero ser esto. Yo soy. Yo soy el que soy, claro. Entonces, fíjense, ¿quién de nosotros puede decir, yo voy a hacer una cosa distinta a un ser humano? Nadie. No tenemos esa potestad. ¿Quién de nosotros puede decir, yo me quiero poner en vez de 2 ojos 4? Una tontería solo pensarlo. ¿Quién puede decir, yo voy a arrogarme cualidades en mi persona humana
diversas a lo que un ser humano hace, como por ejemplo volar, o como por ejemplo pegar grandes brincos, así como los superhéroes. Pues nadie puede hacer más de lo que la divina voluntad le ha dado por vida. Y de alguna manera Dios, definitivamente se calienta esta porquería. De alguna manera, no importa, ahora investigamos eso en el receso. De alguna manera Dios te determina. Y te determina, porque por eso somos criaturas. Dios dice lo que tú tienes que ser. Dios te ha diseñado, te ha pensado con el altísimo don de ser su imagen y semejanza, pero tú eres criatura. ¿Qué es lo diverso en Dios? Que Dios determina qué quiere ser Él. Dios no tiene otro Dios que lo diseñó, lo pensó y dijo: yo te voy a articular así, te voy a poner este atributo, te voy a poner la divina voluntad al centro, tú tienes que pensar y hacer esto, tú tienes que tener un acto único. No, Dios, siendo lo que es lo que quiere ser. Pero ese ser de Dios es muy complejo, ¿no? Porque es espíritu, es vida. No, al contrario, una de las cosas más grandes de Dios es que Dios es un ser simple, porque es el ser en esencia. ¿Y qué significa que es el ser en esencia? Primero, que se determina a sí mismo, no tiene mandatos y por lo tanto Él es una toma de decisión única. Él decidió ser lo que es desde siempre y para siempre. Y en esa toma de decisión se ordenó. Existe, se ordenó en su misma existencia como Él quiso, por su omnipotencia y porque Él es la existencia misma. Entonces, como Él es la vida misma, todo lo que Él quiere se hace vida. Es decir, todo lo que quiso de sí mismo y todo lo que quiere para los seres que crea es vida. Y por lo tanto, el concepto más profundo y más precioso que podemos decir de la divina voluntad es que es el centro mismo de la vida de Dios, es su parte determinante, porque Él quiso ser lo que quiso ser y se ordenó como Él quiso. Y por lo tanto, como Él es la existencia, el ser en sí mismo, sin determinación de otro, para ser el ser en sí mismo necesita una voluntad propia que le haga de vida y lo determine y diga: yo soy el que soy. Y al decir yo soy el que soy, en esa voluntad encerró todas sus maravillas, todas sus cualidades. Determinó ser omnisciente, omnividente, omnipotente, inmunificiente, y no sé qué y no sé cuánto, misericordioso, bondadoso, no sé qué y no sé cuánto. Entonces, vamos captando un poco la cosa, es decir... O sea, la divina voluntad conlleva todo Dios. Cuando nosotros decíamos hasta ahora, Dios es amor, ahora podemos decir que la divina voluntad conlleva ese amor. La sustancia de Dios es el amor, pero la vida del amor es la divina voluntad. Es decir, la que determina el movimiento del divino amor en Dios es la divina voluntad. Y eso lo dice varios capítulos del libro del cielo. Además. Entonces está el ser y está la vida del ser. Que son una sola cosa, pero nosotros lo podemos racionalizar así, claro. Muy bien, exactamente. ¿Y la sustancia de Dios es el amor? ¿Y la divina voluntad qué sería? La vida del amor. Es decir, es la sustancia del amor mismo. Es la vida del amor mismo. Es la vida del divino amor. Es decir, de la sustancia de Dios. ¿Qué dice San Juan? Dios es amor. Entonces Dios es amor, por su divina voluntad quiere ser amor. Muy bien, usted ya lo comprendió. Es decir, todo lo que Dios quiere de sí mismo se hace. Todo lo que Dios quiso ser es y será, sin principio ni fin. Porque Dios es el único ser que se autodetermina. Y esa fuerza, ese acto que hace de Dios la esencia misma de la vida misma y lo que Él mismo quiso ser, es su voluntad. Por lo tanto, es la parte agente, la parte dominante, la parte vinculante, la parte hacedora de Dios. ¿Sí? Vamos comprendiendo ya, ¿verdad? Muy bien. Entonces, y por lo tanto, la vida del Padre, la vida del Hijo y la vida del Espíritu están contenidos como si fuera un recipiente en esa
voluntad divina. Pero a la vez, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu excede la misma divina voluntad, porque para que exista voluntad tiene que estar el ser que tiene la voluntad. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces es un juego. Es un juego. ¿Qué es primero? ¿La gallina o el huevo? ¿La divina voluntad o Dios? ¿Dios o la divina voluntad? Nada. Sin principio ni fin. Dios es voluntad. La voluntad es la esencia de Dios. Es la parte vital de Dios. De alguna manera se constituye en su esencia también. Y por lo tanto es la portadora de la misma vida divina de Dios y la parte agente, dinámica, movilizadora, el acto único de Dios. Pero al decir que la divina voluntad es el acto único de Dios, estamos diciendo que encierra todo lo de Dios. Por eso es que dice Jesús a Luisa, un acto cumplido en mi voluntad es capaz de encerrarme a mí mismo. Porque ¿qué es lo que porta el acto único de Dios? La copia de lo que Dios es desde siempre y para siempre cuando se copia en el acto humano. Pues copia a Dios mismo, lo que Dios es en su realidad, su vida misma. Entonces la divina voluntad se copia a sí misma. Ese acto único de Dios se copia para entrar en el acto humano. Ajá. Y cuando esto ocurre, ¿qué tiene que llevar? Todo lo que ella es. ¿Y qué es ella? La vida misma de Dios. Por lo tanto, ¿a quién lleva? Lleva la Trinidad y lleva todo lo que ella contiene. Y lleva su esencialidad, es decir, su vitalidad. ¿Cuál es su vitalidad? El ser un acto único, siempre operante, sin principio ni fin. Y toda esa magnificencia, ese gran círculo de la eternidad, como le dice Jesús a Luisa, se encierra en un solo acto humano. ¿Se imaginan? No se lo imaginan, yo tampoco. Es muy difícil imaginarlo, ¿verdad? Es muy difícil imaginarlo. Pero bien, no nos podemos quedar aquí, porque si filosofamos tanto, se nos va a pasar la mañana en puras palabras y entre hoy y mañana queremos salir girando con método. Eso. Queremos salir con la misma vida de Dios, diciendo yo voy a copiar los modos divinos de mi Dios. Fíjense la palabra, y no es palabra mía, es palabra del libro del cielo. Copiar. Esa palabra en los modos divinos es muy importante. Copiar los modos divinos de Dios. Vamos a copiar los modos divinos de Dios. ¿Que es una cosa muy grande? Pues sí, pero al mismo tiempo es muy simple. Le dice Jesús a Luisa, yo nunca enseño a la criatura nada que esté fuera de su capacidad. Perdona, ¿por qué dices copiar si esto es un don? Porque la criatura, precisamente porque es un don. Es decir, como viene de afuera, como es un regalo de otro, yo lo que hago es observarlo, Dios me da la gracia, pero lo copio. Es decir, así como yo veo que Dios se mueve allá adentro y Él a través de Luisa me lo ha revelado, pues yo ahora tomo esa metodología que Dios me la cede como un don y la hago mía, la copio. Ajá, sí. Una pregunta. Estamos hablando de cosas tan grandes que es lógico que no la lleguemos a comprender, ¿no? Es que claro. A mí me falta luz por lo que no la entiendo. Y a mí también muchísima, pero no se preocupe, que lo importante es tener medio noción de las cosas, ¿verdad? Porque si quisiéramos comprender, eso nos van a dar el golpe de cabeza que le dieron a San Agustín, ¿se acuerda? Con la fábula del mar y todo eso, querer meter en esta cabecita. El mar es muy difícil, así que no abroguemos tanto. Bien, modos divinos en la criatura. ¿Quién lee, por favor? Se trata de conocer y aceptar como una forma de vida en el fiat el conjunto de cualidades o virtudes divinas del querer de Dios que se acercan y se hacen operativas en la criatura. También alude al grupo de formas como la criatura debe desenvolver como condición absoluta y necesaria su vida en el fiat para que éste sea tal. Son técnicas de cómo accionar la vida continua de la divina voluntad en el alma humana. Técnicas, fuerte. Sí, para entendernos, ¿verdad? Claro. Hay que usar palabras muy técnicas, muy humanas para poder entender. Bien, ¿qué subrayamos de ahí? ¿Quieren volverlo a leer?
por favor. Se trata de conocer y aceptar como una forma de vida en el fiat el conjunto de cualidades o virtudes divinas del querer de Dios que se acercan y se hacen operativas en la criatura. Hay que conocer y aceptar un conjunto de cualidades o virtudes divinas. Conocimiento. Muy bien. En forma de vida yo destacaría. Y luego se hacen operativas, se hacen operativas. ¿Y qué Se hacen Muy bien. operativas, o sea, Eso es no muy es solamente importante. conocer, sino hacerlo vida. Claro. También alude al grupo de formas como la criatura debe desenvolver como condición absoluta y necesaria su vida en el fiat para que éste sea tal. Son técnicas de cómo accionar la vida continua de la divina voluntad en el alma humana. Muy bien. O sea, primero conocimiento y después, por así decir, práctica. O sea que el que no lee el libro del cielo, ¿qué le pasa? No puede accionar. Muy bien. Ese aceptar es como decir, bueno, yo lo creo que lo estoy haciendo. Eso. ¿Y qué más? Solo será... Conocer el libro, ¿no? Eso. Si lo conozco... Lo quiero. Muy bien. Puedes conocerlo y no aceptarlo, que es conocerlo, Ah, creerlo, aceptarlo y automáticamente se convierte y aceptarlo como forma de vida. ¿Y qué entra en esa aceptación? ¿Qué virtud cristiana entra en la aceptación? La fe. Muy bien. La fe. Entonces, cuando yo digo, Señor, yo me sumerjo en tu querer y me multiplico en todas tus obras, y me voy a hacer lo que tu querer hace por virtud del mismo querer santo. Y con la potencia del fiat yo conservo el sol, el cielo, la luna, las estrellas, los mares. Qué cosa, qué locura estoy diciendo, ¿verdad? Estoy O sea, loca. ustedes tomen conciencia de lo que acabo de hacer. Sí, casi que es una Estoy energía. conservando los cielos, los mares, las estrellas. Y dice un capítulo del libro del cielo, y yo le permito a la criatura llegar a tanto que las conservo porque ellas quieren que yo las conserve. Imagínense. Entonces, la criatura llega a tanto en el fiat que es capaz de decir, yo creo junto con Dios y conservo junto con Él porque yo quiero que las cosas estén hechas. Caramba. Porque es la voluntad de Dios operando en la criatura. Estamos ordenándole a Dios, prácticamente, mandándole. No ordenándole, estamos... No, ahí sí no. Asociándonos. Muy bien. Estamos asociándonos y haciendo junto con Él lo que Él hace. Lo que es Pero Jesús y el Padre y el Espíritu le dicen a la criatura que está junto con ellos haciendo lo que hace en su acto único. Le dice, yo te doy la capacidad de decir que lo que está creado también está creado porque tú lo quieres. Y tú quieres lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que haya cielos, que haya soles, que haya mares, que haya estrellas, y tú lo conservas junto conmigo. Ese es el sentido. Pero no nos metemos por ahí porque si no vamos a adelantarlo de mañana. Pero es para... Igual yo estoy muy al principio, pero ¿qué es el querer de Dios? Usted dice diferenciar entre fiat, querer y divina voluntad. Eso lo dijimos en el primer encuentro, me acuerdo claro. Pero no nos podemos meter ahora en eso porque vamos a perder mucho tiempo. Pero vamos a buscar un espacio porque entiendo que es importante hacer la diferenciación. Es para entender una cosa, Dígame. como una forma de vida en el fiat. O sea, que hay más de una forma de vida. No, ahí te dice condición absoluta y necesaria. Es decir, para... bueno, claro. Sí, digo arriba. Sí. Se trata de conocer, aceptar como una forma de vida. Sí, es verdad, está mal expresado. No, lleva razón. Tendría que haber dicho la frase, aceptar como la forma. Como la forma. Quiten una y coloquen... Si dice una... Llevas razón. Definitivamente se calienta. Se calienta, o sea, no sé. Pero abajo sí decía... Pero abajo sí decía que es la condición absoluta y necesaria. ¿Eso qué quiere decir? Que para vivir en el fiat, estos modos divinos que se hacen operativos en mi alma y en mi dinámica diaria como hijo de la Iglesia, como cristiano, esa operatividad dentro de la divina voluntad es absoluta y necesaria. Si no la tengo, no puedo decir yo vivo en divina voluntad.
En palabras más sencillas, el que no llama a la divina voluntad en sus actos, el que no gira, el que no lee, no está en divina voluntad, por más que lea el libro del cielo. ¿Y es necesario estar transformado en Jesús para vivir la divina voluntad? La humanidad de Jesús. Esa pregunta, ¿verdad?, que contiene todo un, vamos a decir así, un background. Sí, un background y como un, a ver cómo lo diría, o sea, contiene la información de mucha gente. Es una de las cosas que vamos a estudiar aquí, porque en la divina voluntad, en este momento en el mundo, hay 3 posturas y no nos vamos a adelantar, porque nos va a ayudar, pero esto está aquí en diapositiva, o sea que la respuesta viene. En este momento en el mundo hay 3 posturas de la divina voluntad, que si la gente fuera inteligente se daría cuenta que en realidad es una sola, porque no pueden haber 3 posturas de lo que es una sola cosa. Pero yo les voy a ayudar a ustedes a darse cuenta de que esas diferenciaciones, que en mi forma de ver siempre tienen mucho de soberbia en el fondo, tienen un solo denominador común, un solo contenido. Y vamos a descubrir cuál es la esencia y ustedes después van a optar. Yo les voy a decir cómo yo giro respecto a los actos de la criatura y que responde a esta pregunta. Pero en México hay una postura y sí, pero en realidad la esencia es la misma. Yo les voy a ofrecer la esencia, que eso es indiscutible. Nadie en el mundo de la divina voluntad me la puede discutir y ustedes después van a optar. Y les voy a enseñar cómo giran, por ejemplo, en México, cómo giran en Venezuela, que son muy de la humanidad, y cómo se gira desde algunos capítulos del libro del cielo, desde algunos capítulos del libro del cielo, que te dicen un método. Yo les voy a enseñar, aquí están escritos esos capítulos, y ustedes tomarán la decisión. De tal manera que yo me lavo las manos como Ponce. Esto que el Padre Carlos Maceo lo dijo, si no está transformado en la humanidad de Jesús, no puede vivir en divina voluntad. Sí, es que eso es parte de la esencialidad. Eso es parte de la esencialidad. Pero no es solo, a ver, transformarse en Jesús es como la consecuencia lógica. Eso sí te lo adelanto. Es decir, transformarse en Jesús es la consecuencia lógica de vivir en la divina voluntad. Porque ¿cuál es el fruto inmediato que produce llamar a la divina voluntad y sumergirte en ella preventivamente todos los días? Que se forma la vida real de Jesús. Eso es así. O sea, eso es A más B. Es decir, yo cada vez que llamo a la divina voluntad, ¿qué es lo que produce en mí Jesús? Pero eso es una ecuación matemática, eso no deberíamos... O sea, para un hijo de la divina voluntad, eso es A más B. Es decir, mi vida es la divina voluntad que produce Jesús. Y Jesús, ¿qué genera en mí? Divina voluntad. Entonces volvemos al punto primero. Es decir, ¿qué es primero, Jesús o la divina voluntad? ¿La divina voluntad o Jesús? Ese es el punto donde se ahogan como un vaso de agua todos los hijos del divino querer en el mundo. Y no han comprendido que yo soy la divina voluntad misma, dice Jesús a Luisa. Y padre, esa es la respuesta. Las 3 posturas esas, una encaja con lo que hizo Luisa, con lo que hace, con el modo que se desprende de ver a Luisa. Yo, como soy muy inteligente y conozco la malicia de los que me rodean, yo no voy, sí, conozco la malicia del mundo de la divina voluntad, yo no voy a dar respuesta a eso. Yo les voy a dar 3 posturas y ustedes asumen la que quieren. ¿Cuál es la pregunta que hiciste tú? Perdón. ¿Cómo lo hacía Luisa? Si una de las 3 posturas es vale, la vale, que hacía perfecto. Luisa. Me imagino que la del libro del cielo. La del libro. Ustedes deciden, ustedes deciden. Bien, ¿qué pasó? Sí. Ajá. Porque para economizar el... ¿Están cansados? No. Podemos seguir un poco, ¿verdad? Está interesantísimo. Ajá, ya. Muy bien. Bien, entonces, pues dice, he aquí porque a menudo te hablo del vivir en mi querer, lo que hasta ahora no he manifestado a ninguno. A lo más han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia
la dulzura que contiene el hacerla, pero penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera, aun estando en la tierra, en el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos. Esto no es conocido aún, tanto que a no pocos parecerá extraño. Y quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad, no comprenderá nada. Pero yo poco a poco me abriré camino, manifestando ahora una verdad, ahora otra, de este vivir en mi querer, de tal manera que terminarán por comprenderlo. Qué interesante, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien. Poco a poco, poco a poco. Eso. Ajá, ¿qué les llama la atención primero? ¿Qué dijeron? Poco a poco. Ajá, ¿pero qué significa? Que poco a poco. O sea, que va a ser un proceso, que la luz va a ir poco a poco adentrando y vamos a poder comprender poco a poco estas luces nuevas que no se conocían hasta ahora. El poco a poco me sugiere que el Espíritu Santo nos va a ayudar a abandonar los modos humanos para poder empezar a funcionar en modos divinos. Y poder abrazar la inmensidad, multiplicarnos con Él, penetrar, aún estando en la tierra, que eso es muy fuerte, que nadie lo cree, aún estando en la tierra. Penetrar en la divina voluntad. En el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos. A mí lo que me da miedo es esto que dice que quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad no comprenderá nada. ¿Qué tenemos que hacer para tener la mente abierta a la luz de la verdad? Bueno, pero yo creo que usted no debe tener ese miedo porque usted está muy abierto a la divina voluntad. No se preocupe. Precisamente yo, siendo usted, yo no tendría miedo de usted, ¿no? Porque usted más bien está ávido de divina voluntad. Pero esto se refiere a personas que están cerradas absolutamente. Lo que conversábamos en la mesa esta mañana, ¿verdad? Que vamos a tal sacerdote, a tal religiosa, a tal laico, y están absolutamente cerrados. Dicen que esto es una locura, que esto es imposible, que es un hipnovismo, que es una devoción particular. Javier. No, iba a decirle que la que tuvo nosotros en el retiro en Madrid, Manoli, la que hablaba muchas veces, pues a su propio Yugorio, ¿verdad? Sí. Pues me llamó y me dijo que hasta los sacerdotes allí en Yugorio que han dicho que usted tenía voluntad, o sea, que la han retirado. Dice que ya no va a pensar esto mucho. Y usted lo que estoy diciendo. Me he quedado en pie de Manoli, que no nos ha visto, han dicho los sacerdotes que esto, que no está por la iglesia, no sé qué, que pero se ha quedado el plan para un poco. Todo lo que quiera. Yo sigo para adelante, todo lo que quiera, ya está. Pero a mí lo que me gusta la última frase. A ver. Pero yo poco a poco, o sea, como Jesús quiera. En el tiempo de Jesús lo irá manifestando hasta que todos comprenderán. Y todos comprenderán. Claro, al final. Todos comprenderán. Pero padre, este poco a poco significa que por supuesto tenemos que leer el libro del cielo para poner los medios y conocer. Pero este poco a poco significa que no tenemos que hacer nada, que Dios va actuando en nosotros, que Él va como haciendo... Eso es otra postura que hay en el mundo de la divina voluntad que a mi forma de ver es errónea, porque primero contradice la historia de la Iglesia completamente. El contemplar a la persona humana en un quietismo. Total. Es decir, yo estoy así de brazos cruzados y vivir en la divina voluntad es ser como una cosa puesta en medio de la historia y yo digo, ven divina voluntad, y entonces truene, llover, relampaguee, yo no hago nada, ni respiro, ni me muevo, estoy así. En serio, no es chiste. Hay una corriente muy fuerte en divina voluntad, pero que además es una herejía del siglo III que combatió la Iglesia, que se llama el quietismo precisamente. Entonces, dice San Ignacio de Loyola que el cristiano tiene que estar en actitud de discernimiento continuo. Porque yo les hago una pregunta. Yo conozco la divina voluntad antes de ser sacerdote, pero si yo no hubiera hecho discernimiento y no me hubiera movilizado a ser sacerdote, ¿ustedes creen que iba a bajar un ángel del cielo a decirme, hazte sacerdote y busca los medios? No. Yo tuve, como cualquier hijo de la Iglesia, aún conociendo la divina voluntad, que sentarme, que discernir, que decir, Señor, ¿tú qué quieres de mí?
igualito que cualquier que se hizo sacerdote, idéntico. Yo no tenía un sello especial que decía hijo de la divina voluntad, por lo tanto a ti todo te baja así como un chorro de no sé qué, como un chorro de luz especial. Pues no, mis hermanitos, eso es mentira. Yo no le he visto ningún hijo del divino querer hasta ahora. Si eso va a ser así en el futuro, será. Pero ahora, no. Ahora somos hijos de la iglesia normalitos. ¿Y qué les toca a usted? Yo tengo que escoger un trabajo nuevo. Entonces, porque salí a la puerta de mi casa y me cayó un papel del techo desde un techo que decía trabajo en no sé dónde. Pero resulta que el trabajo está vinculado a un negocio fraudulento. Pero como a mí me cayó del cielo el papelito, eso fue la divina voluntad. Entonces yo ni siquiera lo cojo y lo leo y discierno, ¿verdad? Y digo, este trabajo me conviene, no sé qué, no sé cuánto, y lo pongo en la presencia de Dios para decir, ¿esto será de Dios para mi vida? ¿Ustedes creen que es lógico no ponerse a discernir, por ejemplo, sobre la conveniencia de un trabajo? Es que eso ya ustedes lo hacen naturalmente. Porque frente a algo tan delicado como optar por un tipo de trabajo, usted tiene como cristiano que sentarse en Dios y discernir. Señor, esto me conviene, esto está adaptado a mis aptitudes humanas, a mi capacidad laboral, es decir, a todas las variables que implican un trabajo. Y por supuesto decirle, Jesús, tú lo quieres para mí, ¿verdad? Obvio, eso está implícito en todo este lenguaje. Entonces lo que le quiero decir, mis queridos hermanitos, es que vivir en la divina voluntad, a mi humilde modo de ver, yo sé que en el mundo hay otras posturas, pero a mí me parece que no puede ser una cosa ajena a lo que la Iglesia ha discernido hasta ahora, sino que tenemos que usar las vías normales y además divinas. Porque si a ti el Espíritu Santo te da el don de discernimiento, ¿qué vas a decir ahora? Espíritu Santo, tu don de discernimiento es humano, a mí no me lo des. O sea, tú le vas a decir al Espíritu Santo, lo que Él me tiene que dar a mí. Yo ya no necesito el don de discernimiento porque yo ya entré en la divina voluntad. Ay, santísimo Creador. Por eso es que usted ve en el mundo de la divina voluntad sendos pelones. Eso en lenguaje venezolano significa sendas metidas de pata. Porque no hay discernimiento. Porque le dijeron al Espíritu Santo, yo no necesito de tus dones y de tus carismas. Quédatelo, eso no es divino. Una voluntad divina. Madre mía, los dones y carismas del Espíritu Santo no son divinos. Eso los produjo la Iglesia, así porque pujó y dijo, sal carisma, sal. Ay, no. ¿Verdad que somos ridículos? A mí esas posturas me parecen, primero, de una ignorancia supina, y luego ridícula, y luego una ofensa al Espíritu Santo de Dios. Eso a mí es un tema, yo no lo digo porque me hace entrar en calor, ahí me sale mi humanidad, y me hace entrar en calor porque es que siento que es una ofensa al Espíritu Santo, por ejemplo. Y el Señor lo dijo clarito, la ofensa al Espíritu Santo, cuidado. Se pagan caro. Y a su voluntad, es una ofensa a su divina voluntad. Yo les pregunto, ¿los carismas del Espíritu Santo y los dones están fuera del ámbito de la divina voluntad? No. Digan que sí y lo saco de este Esto es muy parte bonito. total de la divina voluntad. Claro, porque los produce el Espíritu Santo en el alma. Distinto, es decir, yo vivo los dones y carismas con que me vistió en el bautismo y en la confirmación del Espíritu Santo en divina voluntad. Distinto. Porque los estoy viviendo en plenitud ahora. Muy bien. Antes era un Porque pesado. no se trata de quitar cosas, se trata de vivirlas en Plenitud. muy bien. Porque dice el Señor, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Lo que se dice de la ley antigua
se aplica ahora a los evangelios. El Señor dice en el libro del cielo, cuando baje el tercer fiat, la caridad será perfecta en el mundo. ¿Qué significa eso? El evangelio se vivirá en plenitud y como naturalmente le será fácil vivir la palabra de Dios. O sea, Padre, que esa plenitud es igual que la que podremos tener en el cielo. ¿O? Sí, la tiene. Por supuesto, eso lo estudiamos en el otro encuentro. Es una duda que... Hay eso, muy buena duda. Hay un plus. ¿Se acuerdan? Aquellas diapositivas de la patria y no sé qué cosa. Eso. Hay un plus en la patria celestial que nunca alcanzaremos aquí, ni porque vivamos en el pleno mediodía. Porque de hecho a la Madre de Dios, si usted ha leído La mística ciudad de Dios, cuando la Virgen volaba al cielo, ella allí se experimentaba la visión beatífica de Dios y cuando bajaba a la tierra, pues ya no la tenía. Entonces en el cielo hay un plus, una connaturalidad de los atributos de la divina voluntad que se hacen visibles, se desgarran de la fe, se salen de la fe. Por eso dice San Pablo, en el cielo ya no hay fe y ya no hay esperanza. Salen de la fe, claro, en el cielo no hay fe. En el cielo no hay fe ni hay esperanza. En el cielo se pierden esas dos virtudes. Dice San Pablo, pasará la fe, pasará la esperanza, lo que quedará será la caridad. Bien. Además, perdón, ¿quién lee? Uy, qué mal se ve eso en azul. Además, ¿cómo podíamos resistir a tan inocente criatura poseída por la potencia y santidad de nuestro querer? Lo rojo no, eso no. Ay, no hay rojo, mijo, pero está en azul. Sería resistir a nosotros mismos. Nosotros descubríamos en ella nuestras cualidades divinas como olas afluían sobre ella, los reflejos de nuestra santidad, los reflejos de los modos divinos, de nuestro amor, de nuestra potencia, etc. Y nuestro querer, que era su centro, atraía todos los reflejos de nuestras cualidades divinas y se hacía corona y defensa de la divinidad habitante en ella. Ahí lo explica todo lo que ha dicho, está contenido ahí. A ver, ¿puede desarrollar algo? Yo no entendí nada. Porque dice... Miren, ella habla de la Virgen María, ¿no? ¿Perdón? No, de la divina voluntad. La divina voluntad. Todo lo que dice ella es divina voluntad. Bien, se acabó el problema de los colores, miren. Qué bien. No, pero... ¿Cómo podemos resistir a tan inocente criatura poseída por la potencia? Pero ¿por qué dice tan inocente criatura? Es María. Es María, creo yo. No, Perdón. a cualquiera. Ay, sí. Lleva razón. Lo que pasa es que tengo la mente en tres cosas al mismo tiempo. Ya va. Yo me he ido a María por eso, por lo de criatura. Pero se refiere a lo anterior. ¿Cómo podríamos resistir a tan inocente criatura poseída por la potencia y santidad de nuestro querer? Llevas razón, hijo, llevas toda la razón. Perdóname, pero estaba desconcentrado, porque estoy pensando en varias cosas. No, yo es que tampoco es tan fácil de entender, pero... Sí, Estás sí. en broma, ¿no? No, es que él lleva toda la razón. Bien, sí, se trata de la Santísima Virgen, pero no nos fijemos ahora en eso, sino en lo que produce la Virgen. A ver, ¿qué dice? Sería resistir a nosotros mismos porque se veían en la Virgen a la divina voluntad. Y a su ser, el reflejo de su ser divino. Sí, claro. sería resistir a nosotros mismos por eso. Claro. Nosotros descubríamos en ella nuestras cualidades divinas. Sí. Y como olas fluían sobre ella los reflejos de nuestra santidad. Iban y venían, ¿no? Ciertamente. De nuestra santidad, los reflejos de los modos divinos que estaban en la Virgen. Muy de bien. nuestro amor, de nuestra potencia. Y nuestro querer, que sería todo eso, pero el centro, como ha dicho usted, ¿no? Atraía todos los reflejos. El centro, bueno, lo dice ahí, que era su centro, atraía todos los reflejos de nuestras cualidades divinas y se hacía corona y defensa de la divinidad habitante en ella. Yo lo que entiendo es que atraía los reflejos que había en la Virgen de las cualidades divinas de Dios, ¿no? No, atraía los reflejos de Dios, De nuestras. cualidades divinas y se hacía corona y defensa de la divinidad habitante en ella. Pero ¿quién se hacía corona y defensa
de la divinidad que reflejaba María. Los reflejos de nuestras cualidades divinas. Esa es la duda que a mí me ha generado. Y nuestro querer, que era su centro, nuestro querer, atraía todos los reflejos de nuestras cualidades divinas. Pero si habla de reflejos será lo que le mandaba la Virgen, ¿no? Es una nueva relación que se establece entre la Lo que criatura le y el mandaba la Creador. Virgen, la imagen que genera la Virgen de lo que Dios le manda. La Virgen se lo vuelve a reflejar. Sí, eso, el Señor le dice a Luisa que vivir en la divina voluntad es un continuo intercambio, que no tiene ningún tipo de límites, sino solamente los de la creaturalidad, porque la criatura es incapaz de contener a todo Dios. Y que cuando recibe un poco de Dios por virtud del querer santo, desborda y cubre el cuerpo místico, el pasado, el presente, el futuro. Ahora, ¿qué es lo que por virtud del querer santo, qué copiamos en nosotros de Dios? Sus cualidades divinas. ¿Qué son sus cualidades divinas? Un sinónimo de eso, sus atributos. Eso. Entonces, la Virgen, al recibir la copia perfecta de los atributos divinos o de las cualidades divinas, ella, poseyéndolo como era propio para criatura y en la plenitud que solo María ha poseído y en la perfección del querer santo que solo en ella era pleno y desbordante, al recibirlo de Dios y tenerlo perfectamente custodiado como el plan original de Dios para la criatura humana, que se hacía defensa, que se hacía María, defensa y corona de la divinidad. Todos los católicos ¿nos habita la divinidad, sí o no, por el bautismo? Sí, claro. Por gracia. Por la gracia, por supuesto. Y para un hijo del divino querer eso se cambia. ¿La gracia se va para algún lado? No, más bien, y en eso el padre Maceu tiene un concepto precioso y lo retomo en este instante. Él dice, solo por virtud de la gracia bautismal que ya está, de esa filiación, de esa participación en la vida divina, que es el concepto mínimo y básico del cristiano, de la vida cristiana, por el bautismo. Solo por la participación de la vida divina en el estado de gracia y la acción del Espíritu Santo en el alma, por supuesto a través del conocimiento del libro del cielo, se genera dentro del alma del bautizado el don por excelencia. De la vida. El don de los dones, que es la vida de la divina voluntad obrante en la criatura. Entonces, eso que se genera en la vida del bautizado, que es el mismo sentido de la Madre de Dios, solo que en ella adquiere la plenitud, las cualidades y la connotación de estar en una criatura inocente, exenta del pecado original. Y no solo eso, sino concebida en la misma divina voluntad, en el centro mismo del divino querer, con mares de potencia, sabiduría y amor que desbordaron en el acto creacional de nuestra Madre. Entonces, por supuesto, María es corona, porque posee, como a criatura es posible y más, posee la corona de todas las cualidades divinas, en especial de esos 3 atributos, como dice Salvador Tomasini, perfectamente elaborado en su discurso, que son la corona, las cualidades de un hijo del divino querer, sabiduría, potencia y amor, las cualidades que copiamos de Dios. Y que María, por poseerlas en plenitud y desarrollarlas y ser un reflejo perfecto del Creador, las defendía, pero no las defendía porque estaba todo el tiempo, apártense los que no creen en la sabiduría de Dios o en la potencia de Dios o en el amor de Dios, no. ¿Cómo las defendía? En esa vida natural diaria, haciendo sus actos en divina voluntad, no saliéndose nunca del acto único de su Creador, estando siempre en Dios. Entonces así María se hacía la habitada por la divinidad por excelencia, porque encerraba todo el conjunto de las cualidades divinas de Dios y al mismo tiempo le daba a Dios la fiesta de reflejarlas, y todo esto por una sola cosa, porque el divino querer habitaba en ella. Entonces, al punto que nos atañe, porque ya tendremos un retiro solo de María Santísima, no nos vamos a quedar lastimosamente en ella, pero respecto a los modos divinos, ¿qué se nos dice en este texto que nos narra de María? ¿Qué se nos dice en este texto
que atañe a los modos divinos, es decir, a la forma de cómo el divino querer se mueve en nosotros y nosotros en él. ¿Qué dice ahí? Que ustedes lo pudieran relacionar con los modos divinos que el divino querer nos regala. Es decir, de esa forma de movernos dentro del querer santo. No sé, que traía los reflejos de la... Muy bien. Entonces, eso es una cosa. ¿Qué es tener los modos divinos de Dios? Copiar en mi alma los atributos o cualidades divinas. Claro, facilito de entender, ¿verdad? Yo ya sé que cuando llamo a la divina voluntad en mis actos o giro por sus confines, ¿qué se copia en mi alma? Sus cualidades, las cualidades divinas de Dios. Y yo me hago portador de la vida divina de Dios, porque el querer divino hace llegar en mí el desarrollo de la vida divina de Dios, porque el querer divino es el portador de la vida divina de Dios.